Quiero recordarles también a todas las personas que nos escuchan que Circular EP está también haciendo cambios y está haciendo de Guayaquil una ciudad más sostenible. Con la gestión de Circular EP construimos un Guayaquil más limpio y sostenible, transformando residuos en oportunidades para todos. Nos conectamos en este momento con, realmente un tema que nos ha tenido como pendientes este fin de semana, quienes vieron estas noticias y tal vez conocieron de las marchas que se dieron en Quito contra la ley Loda, estuvieron con más curiosidad que con respuestas. Se exige proteger los derechos de los animales, se habla de la posibilidad de esta ley y muchas personas tienen una enorme aprehensión a esta ley. Vamos a hablar en este momento con Rodrigo Gómez de la Torre, él es analista agropecuario y ganadero, para conocer un poco sobre la postura y la realidad de lo que hemos visto o no en redes sociales, hemos visto o no en marchas ante la ley Loda. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, te recibimos y la primera pregunta es, ¿qué es la ley Loda y en qué instancia se encuentra? Grato saludarte, Andrea. Grato saludar a todos los radioescuchas de Internautas Guin. A ver, la ley nace de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2022 y la Corte Constitucional dice a la Defensoría, esta sentencia dice que los animales son sujetos de derechos y que los derechos de los animales bajo ninguna circunstancia pueden ser equiparados a los derechos de los seres humanos. Ya, este tema es fundamental. También reconoce el uso de los animales de acuerdo a sus destinos, animales de compañía, animales de experimentación, destinados a consumo, reconociendo que los animales históricamente, par de decenas de miles de años, han sido fuente de alimento y de proteína para el ser humano. Proteína fundamental para todo el desarrollo, principalmente cognitivo, y las interconexiones neuronales. Ahora, la Corte le dice a la Defensoría del Pueblo, de manera participativa y técnica, construya una ley. La Defensoría del Pueblo construye una ley exclusivamente con grupos animalistas. No reconoce la existencia de un Ministerio de Ambiente, no reconoce la existencia de un Ministerio de Agricultura, no reconoce la existencia de un Ministerio de la Producción, no reconoce prácticamente a nadie que no sea, y ojo, no he mencionado ni siquiera a los gremios productivos, que estamos también de manera directa vinculada a la interrelación humano-animal a través de la historia. Esta ley llega a la Asamblea, en la Asamblea se fusiona con 3 proyectos de ley adicionales, y la Comisión de Biodiversidad, a quien le llega la ley, hace un trabajo, a mi criterio, bastante técnico, tratando de depurar de la propuesta de ley de la Defensoría del Pueblo, sacar el ámbito ideológico de la ley y ajustarse al ámbito técnico y al ámbito jurídico, porque el Ecuador tiene ya normas que tienen que ver con el bienestar animal, tienen normas que tienen que ver con el trato justo a los animales, que están dentro del Código de Ambiente, están dentro de las normas de la ley de sanidad animal, que están dentro del, inclusive hay normas que están tipificadas previamente ya como delitos en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, y algo que yo reconozco también es que dentro de los aspectos que la comisión menciona en su informe para primer debate, hace referencia a los daños que se generan por la sobreregulación en la normativa nacional. Cuando tenemos muchas regulaciones y estas regulaciones terminan muchas veces también siendo contrapuestas entre ellas, el fin termina sin cumplirse. No Rod tenemos un cumplimiento adecuado por exceso de regulación. Hasta Rodrigo, ahí llego. bueno, por cuestiones de tiempo, porque estamos con poquitos minutos ya para terminar el programa, me Sí, sí. gustaría escucharte sobre de dónde vendrían los reclamos. ¿Por qué ha habido estas marchas? ¿Por qué ha habido este reclamo sobre una posible pérdida de derechos de los animales? Que bueno, más allá de eso, que tú ya
explicabas, obviamente, pues que se pone cada cosa en su sitio en relación a animales que obviamente, los animales de granja y demás, o sea, los animales que son parte de la producción, del consumo humano y demás. Pero ¿por qué se habla de permisividad para otras cosas que tal vez ya había quedado establecida que no? Hablemos, por ejemplo, de tauromaquia, hablemos de peleas de gallos y demás. ¿Están mezclándose las cosas o estos argumentos son correctos? Curiosamente no. En el caso de tauromaquia, voy a toparte el Cantón Quito, que es donde había las corridas de toros, y hay una consulta donde se definió que en Quito no van a haber más corridas de toros con muerte del animal en ruedo, porque la pregunta fue orientada en ese ámbito, ¿ya? En ese aspecto puntual, Quito seguirá sin corridas de toros, salvo que el día de mañana una nueva consulta popular revierta esa decisión. Eso está tipificado en la ley, y la ley determina que el caso, tú has mencionado tauromaquia, está ya zanjada ese debate con un pronunciamiento popular que sería lo más alto que hay. Entonces, la situación de Quito no hay dónde darle vueltas. La situación de Sangolquí es distinta, la situación de Ambato es distinta, ¿ya? Ahora, tú me mencionas gallos. En el caso de gallos del año 2021, la Asamblea Nacional planteó una excepcionalidad al tema de caballos, carreras de caballos y gallos, y ahí no te puedo decir por qué lo hicieron, pero está ahí, es una excepcionalidad que está ya planteada y está vigente en el Código de Ambiente. Entonces, hay temas que ya están ahí. Lo que sucede es que cuando regresamos al planteamiento original de la ley, que son de estos mismos grupos que organizaron marchas, había una carga ideológica donde inclusive estaba prohibido poner los pollos en asadero, exhibir carcasas de animales, cuerpos de animales, crudos o en partes cocinados o no. Ese tipo de cosas son las que aparentemente les han incomodado, pero es un tema que venía ya construyéndose desde hace tiempo atrás, y la Asamblea ha recibido a grupos animalistas, ha recibido organizaciones animalistas, ha recibido a las autoridades competentes, llámese ministerios de la Agricultura, Agrocalidad, Ministerio de la Producción, Secretaría Nacional de Pesca, también ha recibido a grupos de productores. Entonces, ha habido más bien un debate bastante amplio y se ha respetado en buena medida la normativa nacional, los acuerdos internacionales, y más bien lo que estamos esperando es ver que todavía hay unos aspectos que nosotros creemos que generan lo que se denominan antinomias jurídicas. Hay una ley que determina la regulación nacional sobre animales destinados a la producción, ¿ya? Y hay un tema que hay que corregir en el Código de Ambiente, que está planteado ya en la ley, y que ese tipo de cosas es para que la legislación sea clara. Claro. Rodrigo, bueno, esto es un tema que tiene muchas aristas y es no interesante. Haya confusiones. Correcto, y es interesante, bueno, todo lo que nos has mencionado para estar más informados y obviamente reconocerlo desde distintos lugares. Te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado y obviamente, como siempre digo, nuestra obligación como ciudadanos es estar pendientes, estar revisando la información para que, conociendo todas las aristas, podamos obviamente tomar la postura que creamos sea la más conveniente y la que más se alinee a nosotros. Te agradecemos muchísimo por esta participación, Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y ganadero. Y con esto despedimos también nuestro programa del día de hoy. Gracias, Rodrigo. Y bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de ayer. Bueno, estábamos dando nuestra lista de los Latin Grammys y en esta lista, con Short and Sweet, Sabrina Carpenter ganó a Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop en Solitario con Espresso. Vamos a escuchar este tema para despedir nuestro programa y los esperamos el día de mañana, 10 en punto, con un martes de Mindset Financiero. Soy Andrea Rendón y esto fue En Cabina.